feliz cumpleaños, cumpleaños feliz. Apágala, apágala. Y más allá de su rol político y militar, Hugo Chávez Frías construyó una dimensión pública profundamente ligada a la cultura escrita, la oratoria lírica y a la promoción de la lectura. Él utilizó el libro no solo como una herramienta de formación personal, sino como un poderoso instrumento de acción política y pedagógica. Así es, Verónica, y es que además de adquirir conocimientos, leer también es una forma de construir y entender la historia y la cultura y la identidad de un pueblo. Y en los 72 años de natalicio del comandante Hugo Chávez queremos revisar precisamente esa dimensión, la del lector, el recitador de poesía, el promotor de políticas orientadas a fomentar el acceso al libro. Y para ello, bueno, tenemos una invitada de lujo. Para conversar sobre este tema nos acompaña la periodista María Alcira Matute. María Alcira, bienvenida. Ay, qué bello recordar al Chávez lector, de verdad que nos mueve muchísimo y agradecemos muchísimo que nos hayan tomado en cuenta para este día y para recordarlo así como lector. Mira, y vino preparada María Alcira, No, siempre viene preparada con sus libros, con su librería mediática, con ese recuerdo del comandante Hugo Chávez, porque además los libros nos recuerdan al comandante Hugo Chávez, sí, a su paso por este plano que nos dejó más allá de un líder político, lo decíamos, también una persona que promovió el tema de la lectura, pero que fue un gran lector para nuestro país. Sí, y además también lo conocemos como un político, como un líder internacional, como un líder de la integración latinoamericana, pero quisiera empezar preguntándote, a tu juicio, ¿cómo influyó la lectura en el comandante Chávez para su pensamiento y para su obra y para su accionar político y en general en su vida? En todo, a él lo marcó ser lector, porque él fue formándose en pensamiento crítico desde muy joven, orientado por su hermano Adán Chávez, y llegó a tener una biblioteca de miles de libros que está digitalizándose desde la Fundación la Fundación Hugo Chávez, porque los subrayaba, los comentaba. Entonces eso es también otra lectura. Cuando tú ves un lector que subraya sus libros, yo no los subrayo, ni los subrayo, ni lo doblo las hojas, ni nada. Isidoro sí, mi esposo. Pero Chávez sí dejaba su impronta en cada libro. Y eso también es una información hermosa, porque tú vas viendo cómo cada libro va influyendo en su ideario, va influyendo en su forma de ser. Así que el ser lector lo marcó. Si no hubiera sido un lector como lo fue, realmente avidísimo, habría sido otro tipo de político. Bueno, fíjate que incluso el mismo comandante hablaba del libro como un objeto vivo y hacía parte de eso, que no es simplemente un papel que está ahí estático para uno pasar las hojas y darle lectura, sino escribirlo, subrayarlo. Bueno, existen las matices y las opiniones de que es mejor no rayar un libro, pero hay quienes sí consideran que si está ahí, bueno, vamos a hacer esas anotaciones porque la interpretación de cada lectura es diferente. Y el comandante también tenía su propia interpretación. Eso lo ayudó sin duda para que su mundo político estuviera muchísimo más, digamos, consolidado en pensamientos críticos de otros autores. Claro, claro que sí, y además le pasaba como decía, hay un cantante francés que se llama Pierre Barou, que musicalizó parte de la película Un hombre y una mujer de Claude Lelouch en los años 60, y él hablaba de la música brasileña y la fundía con la música francesa, y él decía que había una historia de un enamorado que estaba tan enamorado de su mujer que no le bastaba con decírselo a ella, sino tenía que decírselo a todo el mundo. Y eso era Chávez, no le bastaba con amar el libro, sino que tenía que decírselo a todo el mundo y enamoraba a todo el mundo de la lectura. Mira, este es momento también de revisar algunas de sonidos y anécdotas. Vamos a repasar algunos de estos momentos del comandante Hugo Chávez. Y es que durante una entrevista en Maracay, Estado Aragua, el comandante Hugo Chávez recordó que sus comienzos en la lectura fueron con la revista Tricolor, que llegaba a casa con su padre. Veamos. A casa de mi padre, a mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor. Tricolor por los 3 colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista. Era una revista que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirás mucho tradicionalismo, mucho folclore, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia, páginas de la historia, y venía con dibujitos bien hechos, ¿no? Entonces por ahí empecé a leer de un tal Miranda, ¿no? Y de un tal Bolívar. Y yo estaba comenzando a leer y a escribir. Así que, sin duda que
la condición de maestro de mi padre, y creo que fue un buen maestro, mi padre, creo que fue un buen maestro, influyó, sin duda. Me ha gustado siempre la educación, pues todo lo que es un proceso de conocimiento, de educación permanente. Bueno, escuchar estas palabras del comandante Chávez denota que desde muy niño se interesó precisamente en la lectura y allí abrió como esas ganas de leer de Miranda, de Bolívar, de la historia de nuestro país, precisamente por ese que venía incluso luego en los periódicos, ¿no? Esta revista Tricolor. No, además que eso él lo formó como persona, pero además él lo materializó también como una línea, digamos, estratégica y que complementaba cada uno de sus discursos y sus alocuciones. Él siempre citaba, y lo veníamos conversando, Roger y yo, antes de iniciar este programa, que además el comandante en cada uno de sus discursos, por más fuerte que sea desde el punto de vista político, siempre había una cita, había un poema que resaltaba, había algo que lo englobaba. Es decir, no es simplemente una apreciación suya desde el aspecto político, económico, dependiendo de la locución, María Elcira, sino que siempre estaba anclado a un texto y eso le daba mucho más fuerza y credibilidad. Sí, y además le gustaba también la enciclopedia Quillet para niños, que era una enciclopedia sureña, creo que era de Argentina, y una vez yo no sé por qué él nos llamó y dice, ahora a mí déjalo, presidente, y entonces empezamos a hablar, y entonces él dijo de la enciclopedia Quillet, y yo le dije, ay, yo se la voy a conseguir, o alguien dijo que la había conseguido. Y se la mandamos a Miraflores. Me acuerdo que Nancy Yepes era la productora del programa en ese momento. Entonces me dice, el presidente está preguntando y que no ha llegado la enciclopedia que ya, y tuvimos que conseguirle otra porque se había perdido, se había traspapelado. Él era amante del objeto libro. Era impresionante cómo lo quería y cómo valoraba el libro de papel. María Elcira, verte aquí, además que te vemos todos los sábados en Librería Mediática, es pensar, María Elcira y Isidor son Librería Mediática. Y el comandante tenía una conexión muy bonita también con el programa de la Librería Mediática. Anécdotas que tú también hayas vivido como moderadora del espacio, además como promotora incansable de la lectura con el comandante Chávez, también en los premios que han recibido. Sí, nos entregó los premios. El Premio Nacional de Periodismo nos lo ha entregado una vez el presidente Chávez y 2 veces el presidente Nicolás Maduro. Y esa primera vez, imagínate, del año 2005, estaba empezando con el programa y ver a Chávez, o sea, era para mí toda una novedad. Entonces yo digo, me voy a meter aquí un mini disc, que era como que se grababa, entonces cuando yo lo abrace le pregunto algo y quedará algo. O sea, el abrazo fue tan pegado y tan fuerte que se apagó el mini disc, no se grabó nada. Entonces empezaba todo el mundo gritando, suéltala, suéltala. Entonces él decía, no, pero si ahí está su esposo. Y fue muy bello porque yo le entregué ese día un código de ética del periodista y esa foto yo la guardo con mucho cariño porque es el presidente entregando el Premio Nacional de Periodismo y en su mano el código de ética del periodista venezolano. Eso, bueno, son muchas anécdotas, pero eso es una de las que yo recuerdo. María Elcira, cuando empezaste tu intervención mencionaste que el comandante Hugo Chávez tiene una librería muy amplia. Sí. Ahora, ¿eso cómo cambia, cómo ver al mundo? A tu juicio, ¿qué aportes da tener esa visión tan global y tan amplia de tantas lecturas? Sí, porque la biblioteca personal no es solamente lo que tú has leído, sino lo que estás por leer. Hay muchos libros que te están pidiendo que los leas y los tienes ahí y a veces ni te acuerdas de que los tienes. Entonces, su biblioteca estaba llena de esos libros que había leído y libros que le habían llegado o que él había pedido y que todavía no había leído. Era una biblioteca muy viva y que sus hijas guardan con muchísimo afecto y además su hija Rosinés salió también muy lectora. Cuando ella cumplió 15 años, su petición fue no una fiesta, sino que sus amiguitas cada una le llevara un libro. ¿Ves? Entonces, yo conseguí, buscando ahí en la casa, cuando se distribuyeron el 1.000.000 de Quijotes, las franelas que Operación Dulcinea en las plazas Bolívar en el año 2005, 1.000.000 de Quijotes en la patria de Bolívar. Toda esa gente recibiendo un ejemplar del simplificado, el Quijote de la Mancha, para el que no lo había leído lo empezara a leer y si le gustaba pues leyera el libro completo y los que lo habían leído pues evaluaran esta edición simplificada o facsimilar con prólogo de José Saramago. La verdad es que él trabajó muchísimo para que la gente no se sintiera ajena al libro, a tal punto que cuando él partió, que se acuerdan que se hizo una feria del libro larguísima, como de 15 días, yo recuerdo haberme topado entrando o saliendo de la feria con una señora que se veía que naturalmente no era de las personas que están ligadas al libro, pero ya todo el mundo se había enamorado de la lectura. Y la señora venía con 2 bolsas llenas de libros y me dijo, me las mostró y me dijo, yo también soy chévere. Yo me estoy llevando esto para mi barrio y debajo de cada puerta voy a dejar un libro. Entonces ya se sentían que eran
parte del libro como lectores, como analistas del libro y como promotores de lectura. Gracias a Chávez. Es que justamente de eso vamos a hablar a la vuelta también, porque el comandante Hugo Chávez fue quien, digamos, promovió el tema de la lectura desde las ferias, desde las escuelas, desde cada una desde las propias comunidades, Sí. fue promovido por el comandante Chávez. Eso vamos a hablar a la vuelta y te dejo también algo al aire para que lo vayas pensando, porque el comandante Chávez, además de ser un devorador de libros, por supuesto, él fue inspiración para escribir muchísimos libros. ¿Qué libro inspirado en el comandante Chávez consideras que es uno de los más bonitos e importantes? ¿Y cuál es el libro que crees tú le gustará más al comandante Hugo Chávez? Pero eso va a ser a la vuelta. Y es que el comandante Hugo Chávez nos presenta una joya de nuestras letras, la edición de 1958 de Canta Claro, del maestro Rómulo Gallego. Se trata de un ejemplar con un valor sentimental enorme, pues el comandante se lo regaló a su hija María Gabriela cuando él era capitán. De hecho, nos cuenta cómo se lo pidió prestado tras releerlo junto apenas la noche anterior al programa Aló Presidente. Escuchemos este emotivo y valioso testimonio en la propia voz del comandante Hugo Chávez. Este libro lo he conseguido anoche. Era mío cuando yo era capitán. Este libro es ediciones de 1958. Rómulo Gallego. Canta Claro. Y luego se lo he regalado a mi hija María, que es una lectora incansable. María Gabriela Chávez, por aquí veo su firma, vean. María Chávez. Esta es la firma de María Chávez. María Chávez me prestó este libro, Canta Claro, y anoche estuvimos los dos leyendo un poco. Fíjense ustedes cómo comienza esta novela. La sabana arranca del pie de la cordillera andina, se extiende anchurosa, en silencio acompaña el curso pausado de los grandes ríos solitarios que se deslizan hacia el Orinoco. Salta al otro lado de este y en tristes planicies sembradas de rocas errátiles languidece y se entrega a la selva. Pero quien dice la sabana dice el caballo y la copla errante. Todos los caminos la oyeron pasar. Y mire que hay caminos en el llano. Allá va por delante de la punta de ganado, a través de la muda soledad de los bancos, y a veces se quita las palabras y se queda en cueros de tonada, silbido lánguido y tendido. Allá viene, compañera del caminante solitario, con varios soles a cuestas. Allí entona galerones y corridos al son del arpa y las maracas. Aquí llega, rasgueando el cuatro, la porfía de los cantadores alardoso. Desde el llano adentro vengo, tramoleando este cantar. Canta Claro me han llamado. ¿Quién se atreve a replicar? Desde las galeras del Guárico hasta el fondo del Apure, desde el pie de los Andes hasta el Orinoco y más allá, por todos esos llanos de bancos y palmares, mesas y morichales, cuando se oye cantar una copla que exprese bien los sentimientos llaneros, inmediatamente se afirma: esa es de Canta Claro. Pero son tantas las coplas que se entonan por allí, todas con el alma llanera extendida entre los cuatro versos, como el cuero estacado por las cuatro puntas. Si en oyendo estas trovas alguien preguntase ¿dónde nació Canta Claro?, sin vacilar le responderían: aquí en el llano, camarita. Pero el llano es ancho.